Pues muy buenas. Mira, hoy tenemos un día muy interesante. Estamos con dos personas que en el mundo del ajedrez pues van a marcar un puntito de inflexión, creo yo, a la hora de conocer más nuestro ajedrez, el ajedrez moderno, ¿verdad? Y bueno, nos estamos refiriendo a los hermanos Daniel y Francisco Grajera Ledesma. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Pues bueno, contactamos hace unos días por un libro que habéis desarrollado durante 5 años y que me parece muy interesante porque está dedicado a un personaje de nuestra historia, ¿verdad? Como es Ruy López de Segura. Bueno, mm, contarnos un poquito cómo surgió la idea. Bueno, pues en un primer momento, como nosotros somos aquí de Zafra, igual que Ruiz López, pues empezamos a recopilar un poco de información sobre lo que había sobre Ruiz López. Y nos dimos cuenta pues que el material es que existía tanto en fuentes aquí en Zafra de lo que había escrito y de lo que encontrábamos por la red, pues era casi siempre lo mismo, era poco y muy repetitivo. Entonces dijimos, bueno, pues este trabajo está pendiente de hacer y vamos a empezar a recopilar esa información a ver qué es lo que encontramos. Luego, a partir de esto también se desarrollaron otras actividades y otras cuestiones, por ejemplo, como el sello de Ruy López, que a través de la agrupación pues se sacó, que eso lo puedes contar Bueno, tú un sí, poco. yo soy el actual presidente de la agrupación de ajedrez Ruiz López y el vicepresidente de la Federación Extremeña de Ajedrez. Mi hermano hace Ah, unos días secretario. el secretario del club y bueno, pues teníamos esa obligación, ¿no? De como zafrenses y también como miembros de la agrupación de ajedrez Ruiz López, pues sacar a la luz todos los temas que corresponden al ilustre ajedrecista Ruiz López, ¿no? Que todo el mundo conoce la apertura española y demás, pero luego la verdad que sobre su vida y obra pues había bastante oscuridad, ¿no? Y nosotros queríamos aportar pues nuestra investigación para ver qué sacábamos. Sí que es verdad que hay historiadores del siglo ya XVII y XVIII, incluso del XIX, pues dicen que prácticamente que nadie ha dedicado, ¿no? un tratado a Ruy López. Y bueno, sabíamos que Arriaga, que bueno, que estuvo aquí en Zafra visitando y dando una conferencia durante un día, estaba investigando sobre Ruy López y bueno, él hizo un trabajo magnífico, ¿no? Con El Incunable de Lucena. Y bueno, todos estamos esperando esa obra, pero iban pasando los años y bueno, no llegaba, ¿no? Y bueno, el año pasado tuvimos pues la desgracia de que falleció y bueno, pues no hemos podido ver qué tenía, ¿no? Sobre Ruiz López. Sí que es verdad que él solamente estuvo un día en Zafra, entonces, bueno, pues entendemos que la documentación que él tendría, pues no sería tampoco muy grande, porque, por ejemplo, mi hermano... La mayoría de los datos que tenemos de Ruy López son de aquí de Zafra. Que el archivo ha sido muchos meses de trabajo y muchos meses de estudio de, de legajos del siglo XVI en los que aportaban información sobre López y sobre sus familiares. Y yo que he estado meses en el archivo, comparado con un día, pues era difícil recopilar toda esa información. Vamos a entrar en el libro posteriormente y también en Zafra. Creo que se merece Mm. esta ciudad, esta población, una atención especial. Pero primero vamos a ver quién era Ruy López de Segura. Un clérigo, como dice en vuestra presentación, el clérigo que cambió la historia del juego. Bueno, cuéntanos un poco, contarnos quién es Ruy López de Segura. Bueno, pues Ruy López de Segura nace aproximadamente en 1530. No tenemos su partida bautismal porque no es hasta 1534 cuando desde Roma se obliga a que todas las iglesias, a partir de los 15 días del nacimiento de los niños, pues se les bautice y entonces, debido a eso, pues no tenemos su partida. Sí es cierto que tenemos el resto de partidas de sus hermanos, menos la de Alonso, que entendemos que nace un poco antes, sobre 1528, pero el resto de sus hermanos todos nacen aquí en Zafra, todos, sin excepción, salvo él y su hermano mayor. Entonces, la cuestión de que si nació en Zafra o no nació en Zafra, pues tenemos claro que sí que nació en Zafra, igual que todos sus hermanos, tal y como lo indica él en tanto su tratado de ajedrez como en numerosos documentos que también así lo atesoran. En Ujú. cambio, había una polémica que, como es Ruy López de Segura, pues mucha gente decía que era de Segura porque era de la población de Segura de León, que es una población que está aquí a unos 40 kilómetros de aquí de Zafra, y que era de allí. Nosotros, con los documentos que hay, no hay ninguno en lo que hable de Segura de León, en ninguno. Y sí es cierto que quizás sus padres o sus abuelos sí fueran de Segura de León.
Él desde muy pequeño empezó a destacar en el juego del ajedrez. Tal y como lo indica Covarrubias, Sebastián de Covarrubias en su abecedario de sitios más importantes de España, en el que de Zafra indica que hay un muchacho que juega muy bien al ajedrez y él tiene esa anotación. Y no habla ni de los duques de Feria ni de otros personajes tan importantes como Abeidekin Zafra, y sí habla del niño de Zafra, que es muy bueno jugando al ajedrez. Luego, posteriormente, pues junto a otros de sus hermanos, empieza a tomar su camino religioso y se hace clérigo presbítero. A posterior de ahí se va a Roma. A Roma, Bueno, primero es cierto que con la corte, gracias a los duques de Feria, al segundón de los duques de Feria, él viaja a la corte madrileña y a partir de ahí es cuando él viaja luego a Roma. sí, en 1560 él se traslada a Roma y se enfrenta pues a los mejores jugadores que había allí y bueno, tenemos al famoso Il Putino, ¿no? Giovanni Leonardo da Cutro o da Cutri y, bueno, se enfrenta y le gana. Eso lo deja manifestado en su libro y bueno, es allí donde conoce el libro de Damiano, que le causó bastante sensación y, bueno, en vez de elogiarlo, pues Ruy López lo que hace en su libro, que escribe un año posterior, lo critica y empieza a criticar todo lo que hace Damiano porque se equivoca muchísimas veces. Y bueno, Ruy López con su libro lo que quiere hacer es profundizar en todas las aperturas, incluso meter las reglas que se jugaban actualmente, por ejemplo, como la captura al paso, que es el primer documento en el libro de Ruy López donde está. Y sí que es verdad que él hay varias aperturas que la profundiza muchísimo. Y una de ellas es pues la española o la Ruy López. Y bueno, nosotros también creemos que el Gambito de Rey es más para Ruy López. O sea, creemos que el Gambito de Rey se tendría que haber llamado Española Ruy López antes que la propia española, porque él era un experto en Gambito de Rey y bueno, la española sí que la menciona en varios capítulos, pero vamos, él es experto en el Gambito de Rey. No, yo me habéis dado pie. Eh, Estuvo en Roma, invitado por Pío IV, creo que fue, ¿verdad? En la corte del Papa. Y en aquellos años Roma era el centro del mundo, creo yo, ¿no? Y eso se considera que eso le da como para ser campeón del mundo, el primer campeón del mundo oficioso. Bueno, tras derrotar a todos los italianos, ¿no? Que se consideraban pues los mejores en todo, estaban los mejores pintores, los mejores escultores, ¿no? Eso es. Supuestamente también estaban los mejores ajedrecistas, entonces, bueno, Casi todos de la escuela de Nápoles, porque la mayoría eran de la escuela de Nápoles. sí, en Nápoles tenía muchísima tradición ajedrecística y bueno, venían de allí de la escuela en Italia. De hecho, tenemos que puntualizar que en Italia se jugaba ya el enroque en un solo movimiento, como en el actual. Pero en España y en Portugal, que bueno, que Ruy López lo refiere también en su libro, porque dice que los portugueses son como hermanos, jugaban con el enroque en dos movimientos. Ruy López decía que era mucha ventaja mover dos veces, o sea, dos piezas en un solo movimiento, ¿no? Entonces Ruy López cree que es mejor hacerlo en dos movimientos que en uno. De hecho, es muy curioso porque existe un movimiento que no mucha gente lo conoce, que era el salto del rey. Y el salto del rey, el rey podía saltar como lo hace en el enroque, ¿no? Pero también podía saltar como un caballo o como un alfil en un solo, o sea, en tres movimientos, o sea, en tres casillas. Por ejemplo, si teníamos el rey en uno, pues podía saltar a F3. O si lo teníamos en E1, podía saltar a C2. Sí, Como un ¿Vale? caballo. O incluso a C3, o sea, podías saltar como un caballo como un alfil, pero solamente con tres casillas. Y es verdad que Ruy López en algunas posiciones, pues que nosotros hemos analizado, de hecho tenemos un capítulo completo de todo el resumen del Tratado de Ajedrez de Ruy López resumido, porque bueno, Ruy López lo explica pues de aquella manera, ¿no? Que era en la época, decía, el peón que va por delante de la dama se mueve todo lo que va. Y así es todo el libro. De hecho, el libro de Ruy López lo escribió con mucha prisa y no hay ningún diagrama de ajedrez. Con lo cual, normalmente, bueno, en el libro de Lucena, ¿no? En el de Damiano, pues hay pequeños esquemas que te explican un poco. No, no, Ruy López no tiene ningún esquema y en el libro lo explica así. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es, a través de estudios de Lichess, tenemos códigos QR, bueno, con notas al final que van un código QR y ese código QR te lleva al estudio de todos los capítulos de todo el libro. Entonces es muy curioso porque, claro, los sistemas de ahora, ¿no? Ahora lo pones en Lichess y el módulo pues te indica si va mejor o peor. Indicaba, por ejemplo, en algunas posiciones que Ruy López está muy mal. Pero Ruy López dice, no, no hay problema, porque yo salto con mi rey de E1
a C2 y claro, ya le da la partida ganada a Ruiz López. El módulo se vuelve un poco loco. Entonces, bueno, la verdad que Ruiz López es un experto en todo lo que va diciendo y bueno, al 90 y pico por ciento acierta. De hecho, bueno, tras un estudio también con la inteligencia artificial hemos intentado averiguar cuál es el nivel de Ruiz López y bueno, marca que tiene nivel de gran maestro y más en aquella época, ¿no? En el siglo XVI. Dice que tendría unos 2.400, 2.500 más o menos del elo actual. Primer campeón del mundo oficioso. Algo que dicen también es que, bueno, que está claro que en 1561 era el mejor ajedrecista de Europa y por tanto del mundo en aquellos años, ¿verdad? Pero que luego en 1575, en el primer torneo internacional de ajedrez, fue derrotado precisamente por il Putino y bueno, que eso algunos quieren decir algo como que no fue el primer campeón del mundo. Pero bueno, digo yo, en aquel momento no había un campeón del mundo como tal, ¿verdad? No había un campeonato del mundo. Bueno, sobre esto, ¿qué opináis? Bueno, sobre todo, en primer lugar, hay un capítulo que se dedica solamente al certamen y al daño que ha hecho el cuadro, no sé si conoces el cuadro de esa partida. De Mussini. Ujú. Pues hay un cuadro muy famoso que está expuesto también en el Ayuntamiento de Cutro, que es una copia, y el original está en el banco más antiguo de Italia, que es la Banca de Siena. Y en el cuadro se representa como un joven le gana a Ruy López vestido con vestimentas así como de obispo, que Ruy López nunca llegó a ser obispo, esa es una de las leyendas grandes que tiene Ruy López. Y Ruy López pues aparece pues como si tuviese 60 años y el Putino parece que tiene 30. Gran culpa de esto lo tiene Alessandro Salvio y luego Pietro Carrera, que son dos historiadores y ajedrecistas italianos que escriben sus tratados en 1604 el primero y 1617 el segundo, que son rivales entre sí y se llevan muy mal y cada uno pone que su jugador preferido es el mejor. Alessandro Salvio dice que es el Putino y en cambio Pietro Carrera dice que es Paolo Boy, ¿vale? El príncipe del Sí, de ajedrez. aquel momento, sí. Entonces, bueno, lo primero es que ninguno de esos dos grandísimos jugadores del siglo XVI, ninguno escribió ningún tipo de tratado, ninguno de los dos, no hay nada escrito de apenas de ellos. Y luego, en segundo lugar, que el torneo para nosotros en ningún momento se produjo en 1575, se produjo mucho antes, y fue a Ujú. partir de 1568. Y tenemos la suerte de haber contado con historiadores italianos que nos han ayudado en la búsqueda de otros documentos muy importantes. El primero de ellos es decir que el Putino supuestamente, según Alessandro Salvio, gana una capa de arminio y la exención de 20 años de Cutro para que no tuviese impuestos y que ese documento no existe ni ha existido, es decir, no hay ningún documento que lo avale. De hecho, hemos estado hablando con los cronistas Los de cronistas Cutro. de la provincia de Crotone, no hay ningún tipo de documento. Y luego, por suerte, hemos tenido acceso al testamento de Leonardo da Cutro. Y Leonardo, pues, muere en 1578 y según Alessandro Salvio, muere a los 45 años de edad. Por lo tanto, nació en 1533 y no muchísimo posterior. Por tanto, entre Ruy López y el Putino, pues había 3 años de diferencia. Lo que pasa es que el Putino se le decía porque era muy menudo de estatura, le decían el querubín, y entonces por eso, como era tan pequeñito, pues le decían el Putino. Entonces la diferencia de 3 años de edad, pues nada, Alessandro Salvio decía que le había ganado Ruy López porque era mucho mayor que él, era ya un anciano y en cambio el Putino pues era un niño que se dejó ganar por su poca experiencia en el tablero, pero nada que ver. Luego, en cuanto a Ruy López, según el Salvio, le dan una cadena de oro, que la tenemos puesta ahí en el libro, y con una torre, y entendemos que ese regalo, que tampoco hemos encontrado datos sobre ese premio, pues sería el primer premio. Luego, gracias a las partidas que dejado anotada Polerio en sus manuscritos, que son varios manuscritos, que también está todo detallado en el trabajo nuestro que hemos hecho, De hecho, bueno, lo tenemos en códigos QR. pues aparecen grandísimos jugadores de la época, como son Cerón, un pupilo suyo que se llama Castillo, de que muy poca gente conoce, Busnadró, bueno, hay muchísimos jugadores y en esas partidas, en ninguna de ellas Ruy López pierde. Y Polerio es en ese momento el discípulo de Leonardo da Cutri o su mayordomo, y entonces pues entendemos que si su maestro hubiese ganado alguna partida, pues lo hubiese puesto con mayúsculas en sus manuscritos y nada, en sus textos no aparece ninguna victoria de él, en cambio aparece una victoria de Ruy López y una posición que aparece en tabla.
Luego, aparte, tenemos la partida de Roma en la que Ruy López detalla cómo le gana. Entonces, en ningún momento creemos que es una invención de Alessandro Salvio, que muchos historiadores posteriores, como Murray, lo catalogan como un charlatán del siglo XVI. Ujú. Entonces, lo del tema del torneo, tampoco entendemos que sea o haya sido como el primer campeonato del mundo, sino más bien un certamen ajedrecístico que Una hizo exhibición, ¿no? una exhibición que hizo Felipe II en su corte y Eso trajo a es. los mejores jugadores. Sí es cierto que se disputó porque tenemos las partidas de Polerio y en las que están anotadas, y luego posteriormente también hemos tenido acceso en el testamento a cartas que le mandó al duque de Urbino, Leonardo da Cutri, porque estuvo a su servicio como abogado, Leonardo al duque, y en ellas le cuenta que él fue jugador de ajedrez y la carta data, si no me equivoco, del 15 de diciembre de 1573. Y dice que anteriormente ha estado en la corte madrileña y que allí ha estado jugando al Mio Yoko, a su propio juego, y en el que ha ganado muchos miles de escudos. Entonces, gracias a esa carta, pues tenemos constancia de que sí ha estado en la corte española y que estuvo jugando al ajedrez. De hecho, tenemos también un problema con el cuadro, porque el cuadro, si luego lo puedes ver, la verdad que es precioso y demás, pero bueno, como decía mi Aquí lo hermano, podemos poner. pues hay, bueno, una vestimenta que Ruy López, porque no pertenece. En muchos sitios han dicho que, bueno, que eso también lo hemos querido hacer detallado en el libro. Tenemos un apartado de leyendas, donde se cuentan muchas leyendas sobre Ruy López, Ujú. y bueno, nosotros hemos investigado en profundidad sobre ese tema. Y hemos encontrado pues muchos errores que hablaban de que, bueno, que fue obispo, que fue cardenal. Y además hemos estado también investigando pues las estancias, porque supuestamente se había jugado en el Escorial, pero esa estancia no corresponde a ninguna del Escorial. Y luego, por Ujú. ejemplo, los perros tampoco corresponden. Nada, el cuadro es que hay que entender que se pintó 300 años después por un Ya. italo-alemán, y claro, el italo-alemán, ¿por quién más bien mira nada más por sus compatriotas italianos que por el español, ¿vale? Es más, Sí. en numerosos tratados posteriores ponen la mayoría que los italianos no son peores que Ruy López, pero tampoco dice que sean mejores, ¿vale? Que eso hay que también tenerlo en cuenta. Y también es cierto que se jugaban con las reglas españolas, por lo tanto se jugó aquí en España. Y luego otra cosa que es muy característica de Ruy López es que normalmente él juega con blancas, por ejemplo, Ruy López, y él cede el turno al negro, que era algo típico de la época cuando se denotaba superioridad sobre el contrario. Entonces, algunas partidas nos volvíamos locos porque decíamos: "Pero cómo va a jugar E5 antes que 4?". ¿Sabes? Y entonces, pues Ruy López con eso denota su superioridad en el tablero. Y con el conocimiento que tenía Ruy López y con el tratado que hizo, que el resto de jugadores no lo hicieron, está claro que Ruy López es considerado el primer campeón del mundo oficioso de este bello juego. Sí, su libro, el libro de la invención libre del arte del juego del ajedrez, marcó un antes y un después, ¿no? En lo que son las reglas modernas del ajedrez estructuradas, ¿verdad? Y el desarrollo y estudio de las aperturas. Eh, lo que vosotros estáis haciendo es algo más que simplemente hablar de él, de Ruy López, de su libro, de su legado. Estáis intentando aportar lo que supuso como aporte a todo lo que ha venido siendo luego el ajedrez hasta la actualidad, ¿verdad? ¿O qué nos podéis decir? Sí, exacto. Nosotros, bueno, queremos darle la importancia que a lo mejor no se le ha dado. Sí que es verdad que decían que era muy buen jugador y demás, pero por ejemplo, su libro de ajedrez pues fue traducido en un montón de manuscritos en portugués, en alemán, en francés, seguramente en inglés, aunque bueno, España estaba vetada en aquella época por los ingleses, pero seguramente habría alguna copia en inglés. Nosotros en el libro hemos querido reflejar todas las portadas de todas las ediciones que han tenido el libro de Ruy López. De hecho, había una problemática y bueno, como Felipe II tenía posesiones en Italia como Nápoles, Sicilia, etcétera, pues bueno, los españoles no éramos todavía muy bien vistos, ¿no? Por allí como invasores de su territorio, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un desprestigio total hacia Ruy López desde Italia. Eso ha venido pasando, pues, como ha dicho mi hermano, desde Carrera, Salvio, o sea, ya desde el 1600 y pico ya había un desprestigio sobre Ruy López y se encontraron unos manuscritos que datan alrededor de 1585 aproximadamente. Y bueno, los italianos decían que Ruy López había copiado o sea, esos manuscritos y con esos manuscritos había hecho del libro de la invención liberal. ¿Qué pasa? Que en el libro
Garzón estuvo haciendo un estudio sobre este tema, José Antonio Garzón, que hemos tenido la suerte, pues, de que nos ha escrito el epílogo y bueno, y Leoncho nos ha escrito el prólogo. Y bueno, pues Garzón hizo un estudio y bueno, en estos manuscritos que están escritos en italiano, pone, aquí en España se juega de tal manera, en Italia, allá en Italia, se juega así, y está puesto en italiano. Está claro que está copiado, está traducido literalmente del libro de Ruy López en español, porque si no hubiera dicho, aquí en Italia se juega así y en España se juega de otra manera. Y bueno, y hay un montón de copias, además hay partes que están del castellano totalmente, o sea, que no las llegaron a traducir y las pusieron directamente en castellano. Así que bueno, luego dataron los manuscritos estos, pero durante mucho tiempo muchos historiadores italianos han estado diciendo eso, que Ruy López pues era un farsante, que había copiado a los italianos, etcétera. Pero bueno, ya se demostró que todo esto era mentira. Sí, bueno, yo ahí estoy totalmente con vosotros. Eh, bueno, pero todo esto hay algo que encaja perfectamente y es la investigación que habéis hecho. Estabais hablando de distintos archivos, pero bueno, no solamente han sido en Europa, sino también creo que habéis saltado el charco, ¿no? A Estados Unidos. Sí, sobre todo nos han ayudado muchísimo la Biblioteca Pública de Cleveland. Porque, bueno, posee la mayor biblioteca del mundo de ajedrez con unos 33.000 ejemplares, que se dice pronto. Sí. Era de un coleccionista y, bueno, lo donó a la biblioteca pública y, bueno, la verdad que agradecer ese gran trabajo que están haciendo porque están digitalizando todos los documentos, todos los libros que están teniendo y, bueno, pues hemos recuperado, pues, manuscritos de copias de Ruy López a mano y, bueno, la verdad que se han portado con nosotros genial y nos han estado pasando toda la documentación y bueno, nosotros también hemos estado haciendo un trabajo de investigación para saber qué fue de Ruy López, porque el último documento que tenemos de Ruy López es de una carta de embarque, porque hemos estado en el archivo de Indias de Sevilla, ¿no? Y ahí tenemos la constancia de que un 12 de octubre de 1570 Ruy López parte hacia Perú Ujú. y es la última noticia que tenemos, no tenemos ninguna más. Entonces hemos estado haciendo una labor de investigación bastante importante en Sudamérica y nos hemos puesto en contacto pues con parroquias, diócesis eclesiásticas, Arzobispado de Perú. arzobispado de Perú, bueno, bueno, incluso con guías turísticos para intentar recabar información sobre Ruy López y también sobre su familia, porque Ruy López fue allí porque tenía sus hermanos en el continente americano. Y bueno, pues hemos intentado investigar. Sí que hemos encontrado datos de los hermanos, pero de Ruy López no hemos encontrado nada. Por lo cual, y uno de los hermanos volvió además a Zafra, que de hecho tenemos la foto de la tumba, nos enseñaron la casa donde tienen la tumba del hermano y bueno, que está ahí todo incluido en el libro. Sí, antes de pasar un poco a Zafra, que eso tenemos que dedicarle un espacio, el propio libro en sí. Veo aquí que tiene 550 páginas, Ujú. tapadura, 27 capítulos, 490 notas al pie, Es un libro 200 grande. imágenes. Es un libro grande, ¿no? La gente se pensaba que iba a ser un libro de bolsillo y nada, es un libro bastante contundente. El Un kilo y medio título, de peso. la cara La cara oculta oculta del tablero. del tablero. Eh, yo en principio pensaba que sería la cara oculta de Ruy López. Luego también lo que hablabais antes de los QRs, yo esto lo había visto, lo de los QRs, pero para partidas, en el libro Miradas de Campeones, y, y ahora visto de esta manera en el cual no solamente son partidas, sino que también son acceso a documentos, habéis dicho, ¿verdad? Sí, a Sí. todo. Claro, la cosa sobre todo es que ninguno de los dos somos historiadores, somos meros investigadores y esto ha sido pues como un hobby para nosotros, empezar a buscar información. Ninguno de los dos teníamos conocimientos, por ejemplo, de palografía, una asignatura que también nos hemos especializado en una pequeña parte. Y bueno, como no somos historiadores y nuestra palabra igual vale menos que la de otros muchos, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido, encontramos una partida de bautismo de uno de los hermanos, pues en un código QR se mete esa partida de bautismo. Por ejemplo, en el tema leyenda, el fallecido Nepomuceno escribió en internet, en un blog suyo que tenía, a través, bueno, en Zenda escribió una historia sobre la historia de una traición de Ruy López Segura.
Bueno, pues otro, qué interesante, a ver qué tiene esto de veracidad. Realmente veracidad no tiene nada, era una historia inventada, pero claro, lo empezamos a investigar y en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX ya había, bueno, a final del siglo XIX ya habían escrito eso también en inglés, pero es que en 1800, entre 1824 y 1832, en el diario de Globe francés, también aparece esa historia en francés y es la primera que lo publica. Entonces todos han ido copiando desde ese diario esa misma historia, además copiada literalmente, nada más que han cambiado el idioma, Y solamente el el idioma. autor. El idioma y el autor es lo único. Nepomuceno en ningún momento hace referencia a nada anterior. La ha copiado, lo ha pegado y lo ha hecho como suyo. Y entonces, pues, para demostrar que eso lo hemos encontrado en una revista Chess Magazine de Estados Unidos y a la vez lo hemos encontrado como obra originaria en el artículo del periódico de Globe, pues todos esos documentos están en archivos QR y entonces el que nos quiera rebatir cualquier cosa, pues ahí lo tiene. Lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil. Código QR, le va a aparecer la fuente, aparece y entonces Y en va. PDF tiene el artículo de Leglove. De hecho, hay como unos 400 códigos QR que son notas de prensa. Porque hemos recogido todas las notas de prensa que hemos encontrado sobre Ruy López desde el siglo XVIII hasta, bueno, hasta 2025 tenemos incluido un montón de artículos donde la mayoría pues falla en decir siempre lo mismo, lo que hemos estado diciendo. Pues que era obispo o que era secretario mano derecha de Felipe II. Todas estas cosas las hemos investigado. Por ejemplo, decían que era obispo de Zamora. Pues, ¿qué hacemos? Investigamos todos los obispos que ha tenido Zamora. Y allí Ruiz López no aparece. Por ejemplo, tenemos contacto también con historiadores americanos y en este sentido, bueno, vino un estudioso de Ruiz López a Segovia a dar una conferencia que es Michael McGraha, que él hizo una traducción del libro de Ruy López al inglés, bueno, que se puede encontrar en las plataformas y tal. Y entonces me puse en contacto con él porque había visto que él le había dicho que Ruy López estudió en Salamanca. ¿Qué hemos hecho nosotros? Muy sencillo, irnos a la Universidad de Salamanca y ver todos los alumnos que han tenido en el siglo XVI para ver si estaba Ruy López. Ruy López no aparece. Sí que es verdad que él tiene el título de bachiller y hay 2 años que no los tienen documentados porque perdieron los archivos. Entonces es muy probable que lo sea. Pero nosotros, por ejemplo, hemos hecho una labor de investigación viendo todas las universidades que habían en España y Portugal en aquella época y hemos revisado todos los listados de todos los alumnos donde Ruy López podía haber estado en esa universidad. Y no estuvo. Y no aparece ni en Sevilla, ni en Évora, ni en Lisboa, ni en Alcalá de Henares, etcétera. Entonces, bueno, nosotros creemos que estudió en Salamanca esos 2 años que faltan, pero no lo podemos decir con rotundidad. O sea, nosotros lo que encontramos bien, igual que nos hubiera encantado que hubiera sido mano derecha de Felipe II y que hubiera sido secretario, pero es que no lo fue, o que hubiera sido obispo, ojalá también, pero no lo fue. Entonces, en nuestro libro queremos aclarar lo que es verdad, lo que es mentira y lo que es probable. Claro. Sí, la verdad es que sacar un poco de dudas, ¿no? Una curiosidad, de Zafra, historiadores no sois, pero ¿y el gran maestro Manuel Pérez Candelario? ¿Habéis contactado con él sobre este asunto? ¿Lo habéis tratado? Que ese sí que Bueno, es historiador. Manolo es amigo nuestro desde la infancia, además hemos sido de la selección extremeña de ajedrez durante unos años y nuestros primeros años de ajedrecístico siempre han estado al lado de él. Y bueno, además nos presentó el libro en Zafra, el 18 de septiembre presentamos el libro y fue él el maestro de ceremonias que nos presentó el libro. Estuvo muy bien, la verdad. Sí, estuvo muy bien y él nos decía, menudo lío me habéis metido, que yo nunca he presentado un libro. Digo, bueno, pues ya tiene, además lo hizo francamente muy bien. No lo sé. Y bueno, con Manolo contactamos en su día y le contamos un poco lo que estábamos haciendo, pero ya es cierto que íbamos avanzado él y él nos dijo que si necesitamos ayuda, pues él nos echaba un cable. Pero bueno, al final es que no hace falta tampoco ser historiador. Es decir, la idea principal es, yo investigo sobre algo, encuentro los documentos originarios y los expongo. Y entonces más firme que eso no hay nada. ¿Sabes? Una cosa es Sí. contar historias y otra es demostrarlas. Entonces nosotros con el tema este de los códigos QR y los archivos que hemos adjuntado, pues lo hemos demostrado. Una de las grandes claves también del libro es que hemos modificado el lugar donde está ubicada la casa de la familia de Ruy. Mm, Estaba aquí en una calle que es la calle Tetuán, de aquí de Zafra, que fue donde su hermano Alonso, el mayor de los hermanos, compró unas casas en 1582 y si Ruy López nació en 1530 y se fue a Perú en 1570, difícilmente en 1582 vivió, nació y estuvo allí. Entonces, bueno, sabía con anterioridad que esa casa no era,
pero no había nada demostrado. Y gracias a la búsqueda en los archivos aquí de Zafra, que era una tarea que supuestamente estaba hecha, pero que no estaba realmente finalizada, pues hemos hallado la casa que sí era que era de sus padres. Entonces, pues bueno, pues hemos cambiado la ubicación. El año pasado fue en enero El del año 15 de pasado, el enero 15 de de... enero del año pasado hicimos la inauguración de la placa y entonces la Plaza Grande de Zafra, pues tenemos allí puesto una placa con el lugar idóneo donde tenía que haber estado. Eso ha sido después de una búsqueda intensa de legajos en los que hemos tenido que hacer un puzzle de las viviendas anexas de un lado, de los vecinos que eran de otro lado y bueno, por suerte en una donación que hacen todos los hermanos a su hermana María en 1565, en el que Alonso se encuentra en ese momento en Perú, pues, y Ruy López se encuentra en Sevilla, pues hacen todos Ruy López y Vina Zafra hacen una donación a su hermana como dote para que se case con un vecino de Llerena. Entonces, bueno, eso lo tenemos también todo documentado y bueno, hicimos un dossier al Ayuntamiento de Zafra con Con la con solicitud. 15 folios de solicitud explicando todo, y también con el visto bueno de los cronistas de aquí de Zafra, y tuvimos el ok y la tenemos cambiada desde el año pasado. ¿Cuántos hermanos eran? Sus padres eran pudientes de aquella época, entiendo, ¿no? Sí, sus padres seguramente tienen raíces de Segura de León, ya bien sus abuelos o ellos pues, vinieron a Zafra, y ellos dos son primos, porque se llama Hernán López de Segura y María López, y son medio primos, y nada, el primero de los hermanos que nace es Alonso en 1528, después nace Ruy López aproximadamente en 1530. Después tenemos luego a Francisca, 1535, a Ana. Esas dos fallecen antes de 1562, que es cuando se hace la partición de herederos de sus padres, que Pero los no dos están aparecen. fallecidos y no aparecen. Entonces entendemos que Francisca y Ana pues están fallecidas. Después nace Juan, después María, y el último de todo ello es Pedro, que es el que más relación tiene con Alonso, con el mayor de los hermanos, porque juntos están en Perú y incluso cuando fallece Pedro en 1582 en Cartagena de India, que en ese momento pertenecía al Virreinato de Perú y no a Colombia como ahora, pues todos sus bienes se los dona a su hermano Alonso. Y Y la luego también hay que peculiaridad de decir, Pedro. de Pedro hay que decir una peculiaridad que en su partida bautismal aparece como esclavo. ¿Cómo? Entonces, como esclavo. Ah, Es esclavo y aparece escrito con B. En aquella época la V y la B se podían escribir igual, que para el tema de paleografía es un poco peculiar. Y aparece como esclavo y en la partida de bautismo aparece como su padre. Aparece su padre, hijo de Hernán López, pero no aparece de Segura, pero no aparece su madre. Pues seguramente pues era el hijo de una esclava que tenían en casa, que era algo típico. Alonso, por ejemplo, también hace 25.000 transacciones entre compras de casa, venta, porque ese era un empresario nato. Pues también en una de ellas, por ejemplo, vende a una esclava. Y Pedro y él tienen mucha relación. Y luego de Alonso hemos encontrado muchísima, muchísima documentación. Y gracias a sus transacciones, incluso tenemos 3 testamentos de Alonso, en los que de los últimos ya habla, pues que está enfermo de cuerpo y sano de la cabeza. Y es curioso también que en ninguno de ellos habla de su hermano Ruy López. Entonces, pues entendemos que quizás en ese momento ya está fallecido y no hace mención a ninguno de ellos. En cambio, de Pedro sí se hace mención y dice que fue cura doctrinero de muchos indígenas allí en Perú y que quiere que recen por sus almas. De hecho, de Alonso podíamos escribir incluso otro libro, Sí, la verdad es que porque sí. era también alguien muy peculiar. Y bueno, sí que aportamos bastante documentación y bueno, hay algún QR que creo que tiene como 30 folios o algo así, 30 páginas, que hablan sobre Alonso, sobre todo eso. Era también clérigo presbítero de la orden benedictina, a la cual pertenecían pues a Alonso, Pedro y Ruy López. Y bueno, pues la verdad que nos ha dado mucha Información. información Por eso que, Ruy López aparece en la portada, aparece también con vestimentas negras, porque la orden de San Benito, pues visten con vestimentas negras. También decir que en el libro no solo es importante por el tema ajedrecístico, sino que en 1561 publica el Tratado de Ajedrez y en 1563 publica un tratado de gramática, algo que mucha gente desconoce.
y no que fuese el mejor gramático de la época, pero sí un importante gramático, en el que deja de entrever la cantidad de obras a las que ha tenido acceso, algo que no sería fácil en ese momento. Lo escribe en su mayor parte, la escribe en latín y, y luego además lo publica en Lisboa, en una imprenta real, y se lo dedica al joven Sebastián I, que es en ese momento el rey de Portugal, y en el que también interfiere en el libro y hace un pequeño apartado su tío Enrique el Cardenal, que posteriormente, tras la muerte en Aznalcóllar del joven rey, pues se hace cargo con la corona y luego ya en 1580 pues Felipe II se hace como heredero de Portugal también. De hecho, es muy curioso cómo Ruy López dedica dos libros, uno a la corona española, ¿no? Que es el libro de ajedrez, y luego el libro de gramática a la corona portuguesa. Y de ahí la importancia de Ruy López. Tanto como decía mi hermano, que había Ruy López en su libro de gramática está continuamente pues hablando de grandes eruditos, ¿no? Sobre todo Y de, desprestigiándolo a la vez. de grandes clásicos, ¿no? Muchos griegos y demás. Y es que en el libro de ajedrez hace exactamente lo mismo. Él empieza a nombrar que si Isidoro, que si Platón, que si no sé qué. O sea, él enumera un montón de gente como diciendo, yo me he leído todos sus libros, ¿no? Y los pongo aquí, porque dice, como cita a Isidoro en tal, y además que te marca hasta la página en tal sitio. Y bueno, Ruy López, también hemos hecho un estudio de cómo tú, o sea, cómo fue, ¿no? Y la verdad que fue una persona Muy bastante polemista. polemista, porque se enfrentaba contra todo el mundo. Tenemos un enfrentamiento con un gramático de aquí, que es el brocense, que es el Brozas, que es muy famoso. Sí, realmente significa que de la época era el mayor humanista de la época del siglo XVI, Francisco de Broza el Brocense, porque nació en Brozas, en Cáceres. Y bueno, con él tuvo un enfrentamiento importante porque casi siempre lo está criticando en su libro de gramática y bueno, y tal sería el poder que el Brocense incluso le dedica unas palabras en uno de sus textos, pero no se lo dice a la cara, lo dice muy sutil y le dice, pone las siglas, que le pone Don Roderico López de Segura y entonces le dice el dente le dice dente rodere secure lupino. Y se lo dice con esas palabras. Hay un estudio también sobre eso que lo hizo un historiador que es Gallardo. Y nada, pues el de Broza no se atreve a meterse directamente con Ruy López, en cambio Ruy López se mete con todo el mundo. Es decir, que Ruy López tenía que tener un poder, gracias a su influencia en las cortes, tanto española como portuguesa, como para poder hacer eso. Luego es cierto que los italianos también copian, como Ruy López estuvo en Portugal, pues Alessandro Salvio y Pietro Carrera, tanto a El Putino como a Pablo Boy, lo ubican también en Portugal jugando con Sebastián I, Portugal, que también le gustaba el ajedrez, y lo ponen allí como que también estuvieron allí y tal, como para no desprestigiar a los italianos. En cambio, no hay ningún documento en el que los italianos hayan estado en Portugal. En cambio, de Ruy López tenemos el libro de Tratado de Gramática en el que se imprime En en Lisboa. Lisboa y está dedicado al joven Sebastián de Portugal y su tío, que fue luego un rey, escribe un apartado en el libro dedicado a él. Entonces, más pruebas creo que es imposible. Sí, bueno, esto además es importante destacar que él no se dedicó, por todo lo que estáis diciendo, da fe de ello, él no se dedicó 100% al ajedrez. Jugaban Leonardo se Bueno, en dedicaba también bares. al tema del cereal. el Leonardo I se dedicó al tema cereal, que por eso realmente es lo que viaja a España, porque él es de la zona de Crotone y es el mejor Ujú. cereal de Italia, está en Crotone. Y claro, si en España, que éramos los reyes del imperio, pues queríamos buen cereal y buen pan, pues lo traíamos de allí. Y entonces él quizás viaja a España como comercial de cereales. Y luego sí es cierto que parece que deja un poco el ajedrez y se dedica a estudiar, que él estaba estudiando en Roma, y estudia allí Derecho y se pone al servicio del Duque de Urbino. Así que primero comercial, ajedrecista y Era un abogado. poco de todo también. Pero no tiene escrito Ujú. ningún libro ni ningún tratado relativo al ajedrez ni a nada. Bueno, entonces, ¿quién fue primero? ¿Ruy López a Italia Ujú. o el Putino a España? No, Ruy López Ruy López en a Italia, en 1560. 1560 va a Italia y luego el Putino ya más adelante, como indica las cartas que tiene, pues viaja a España. Además, lo indica en 1573 sus cartas, con lo cual es bastante antes.
También es verdad que es importante, hemos estado estudiando el tema del origen familiar de Ruy López, que venía de Segura Ujú. de León, donde había una gran concentración de judíos. O sea, Ah, de hecho, bueno, en Zafra era una ciudad comercial y había mucha influencia de las tres culturas, ¿no? De las tres religiones, la cristiana, la musulmana y la judía. Y cuando hay esa mezcla de culturas, de religiones, florecen grandes personas. Y en el caso de Zafra, salieron varios personajes muy importantes, como por ejemplo Pedro de Valencia, Ruy López, Pedro de Valencia, que fue ese sí que fue secretario de Felipe II. Entonces, hemos estado estudiando y bueno, Ruy López, a través también de sus hermanos y de todas las compras-ventas que hacen, se ve el origen judío de la familia. No podemos decir al 100% que Ruy López era judío porque, porque bueno, luego era clérigo presbítero, ¿no? De una orden cristiana, ¿no? Como la benedictina. Pero sí que es verdad que sus padres o sus abuelos procederían de un origen judío. De hecho, en Zafra, todos los movimientos comerciales que hacen, lo hacen Con con otra muchas familia grandes judía. familias, muy Sí. grandes, como por ejemplo como los Massa, ¿no? Sí, como los Massa, como otra familia que también es López. Entonces, incluso sus vecinos también son de origen judío. Y entonces, pues, el padrino de una de las hermanas también es judío. Es decir, que ahí se ve quizás su descendencia judía. Además, Aunque ahora son nuevos cristianos, porque al estar bautizados, pues ya no se le puede considerar judíos y son nuevos cristianos o. además, una manera para demostrar que son cristianos, ¿no? Qué mejor que hacer tres de tus hijos, pues, que fueran clérigos. ¿No? Entonces, una manera ya de limpiar el nombre. De hecho, bueno, el apellido López es hijo de Lope, ¿no? Igual que Díaz, pues hijo de Diego. Entonces eran los nuevos apellidos que utilizaban los judíos para cristianizar, ¿no? Su propio apellido y además incorporarle la ciudad de procedencia donde venían. De ahí lo de mm, Segura. mira. Entonces, bueno, ahí tenemos el apellido, ¿no? López, hijo de un López, o sea, que a lo mejor el abuelo de Ruy López se llamaba Lope, ¿no? Y de ahí vienen el apellido compuesto de López de Segura. Mm. Lo que me estoy quedando con el tema del libro, bueno, ya he visto por lo que habéis comentado que es un libro que no es un libro para llevarlo en el bolsillo. No. ¿Tenéis edición digital de este libro? Todavía no, porque, bueno, somos muy amantes del papel y, bueno, es verdad que está disponible en Amazon, ¿no? En soporte físico, en tapa dura. Y, bueno, vimos también la posibilidad de sacarlo en tapa blanda, pero la verdad que un libro de 550 páginas en tapa blanda pues desluce bastante. Y bueno, pues quisimos sacarlo también a un precio económico porque Amazon nos dijo que nos sacáramos este libro, o sea, nos mandó cartas o sea, hay unos correos de recomendación para sacarlo sobre unos 50 euros el libro. Y bueno, nosotros hemos intentado apurarlo al máximo posible, a lo mínimo que nos dejaba Amazon, porque bueno, nuestra pretensión no es ganar dinero con el libro, sino que tengamos divulgación, ¿no? Y difusión de la figura de Ruy López tal y como merece. Entonces, bueno, primero hemos querido sacar el formato físico y bueno, a lo mejor a final de este año o el que viene, pues lo sacamos en libro electrónico. Pero la verdad que nos gustaría que la gente pues lo tenga en soporte físico, sobre todo por el tema de los enlaces a QR. Porque si tú lo tienes en una pantalla y tienes que estar con el móvil, tal, no sé qué, nos parece mucho más útil tenerlo con el libro y bueno, que la gente pueda tenerlo físicamente porque creemos que el trabajo en papel es mucho más bonito, ¿no? que el trabajo en digital. Si es en color, un poco, ¿no? Las páginas o cómo es el tema. Claro, Blanco en y el negro. digital, es en blanco y negro, pero en el digital sí que saldría en color, porque tenemos todas las fotos que tenemos, las tenemos, bueno, menos las del siglo XVI, bueno, que salen ahí en color amarillo, ¿no? La Sí. documentación por el paso de los años. Y, bueno, estamos ahora con una editorial británica traduciendo el libro y, bueno, lo estamos ahí maquetando poco a poco y bueno, a lo mejor para el segundo semestre de 2026 pues puede que lo tengamos ya en la edición inglesa, bueno, hay un montón de gente porque estamos dando conferencias, hemos dado en Zafra, en Badajoz, venimos también de Sevilla y, bueno, pues tenemos muchas solicitudes del libro en inglés, porque claro, un pakistaní, por ejemplo, nos preguntó el otro día, ¿no? Que el español no lo domina, que en cuanto salga en inglés, que se hará con él. Claro. Este libro tiene relación, supongo que si se ha hecho en 2025 ya tendrá relación de alguna manera con la inteligencia artificial. ¿Tienes alguna relación y qué relación tiene si es que la tiene? Bueno, pues mucha no tiene. Por ejemplo, sí que es verdad que la portada está hecha a través de inteligencia artificial porque le hicimos un prompt, yo soy informático y bueno, le hice un prompt, pues no sé si de 15 20 folios, ¿no? Detallando quién era Ruy López, cómo era Ruy López,
etcétera, para que nos sacara información de cómo podría haber sido él. Porque tenemos a su hermano Alonso, bueno, que ya te hemos dicho que podíamos haber escrito un libro sobre Alonso. Inauguró, bueno, que no lo llegó a ver en vida, un hospital de convalecientes, que era un Ujú. hospital y también era iglesia. Y él en un retablo se hizo tallar. Entonces tenemos la Altar imagen, retablo se sí, llama. un altar retablo. Tenemos la imagen del hermano. Hombre, Entonces, metimos esa imagen, que por supuesto está en el libro, la imagen del hermano de Alonso. Le dimos esa información también a la inteligencia artificial para que nos sacara un esbozo, ¿no? Un retrato robot de Ruy López de Segura. Y sí que es verdad que luego con Photoshop y demás, pues le hemos incluido pues la cadena con el colgante de oro, ¿no? Que supuestamente ganó en ese torneo, o en esa exhibición, que creemos que fue sobre 1568 y 1570, ¿no? Porque ya hemos dicho que a partir del 12 de octubre de 1570, pues Ruy López se va a Perú y no tenemos noticias de él. no, la verdad es que es sorprendente todo lo que aportáis en ese libro y tengo ya curiosidad por echarle una ojeada. Eh, bueno, antes de seguir avanzando en esto, porque ya veremos luego lo que sale, pero lo que sí que me interesa es que habléis un poco ya de la ciudad en sí, de Zafra, ya que estamos aquí. ¿Cómo se vive el ajedrez en esta ciudad? ¿Hay un museo de Ruy López? ¿Dónde está situado? ¿Qué se puede ver allí? ¿Hay alguna relación con la gastronomía local y Ruy López? ¿Algún tipo de pinchos o menú o alguna cosa de estas que se emplean en algunos lugares o países? ¿O alguna plaza dedicada a Ruy López? Tenemos de Cuéntanos todo. un poco, Sí, contarnos. bueno, Tenemos de todo. te cuento un poco. Es verdad que los homenajes a Ruy López en la ciudad de Zafra pues se han hecho ya prácticamente siglo XX, siglo XXI, no teníamos... De hecho, tenemos una plazuela que se llama Ruy López bueno, yo tengo documentación que sobre 1970 tenía otro nombre esa plaza y que a partir del 71, 72 prácticamente le hicieron ese homenaje y llamaron a una plazuela pequeñita la plazuela de Ruy López. Ujú. Posteriormente se instauró la placa en el hospital iglesia que creó el hermano Alonso, porque querían que, claro, si eran en esas casas donde el hermano fundó esta iglesia hospital, pues sería la casa de Ruy López. Entonces, ahí en 1975, supuestamente con el 400 aniversario, ¿no? Del torneo de ajedrez que se disputó en 1575, que ya hemos dicho que no cuadra por ningún lado, porque Ruy Sí. López no estaría en España. Bueno, pues hicieron esa placa, ¿no? Y hicieron ese homenaje y empezaron a realizar una especie de festivales de torneo. De hecho, el campeón de España, Torán, estuvo jugando en Zafra y se hicieron simultáneas y se hicieron un montón de actividades. Sí que es verdad que luego desaparecieron los clubes, porque hubo varios clubes de Ruy López en Zafra y hasta 1988 no se creó el actual club, del cual te hemos dicho que somos miembros. Y es verdad que con la creación del club, el club empieza a ejercer ya, pues un montón, empieza a hacer torneos de ajedrez, empieza a moverse y sobre todo desde la incorporación nuestra a la directiva en 2021, pues hacemos un montón de actividades. Por ejemplo, conseguimos que Correos España nos emitiera un sello sobre Ruy López Un sello oficial. cuando había sellos por todo el mundo, ¿no? Tenemos sellos en Mozambique, tenemos sellos en Guinea Ecuatorial, bueno, el primero fue de Cuba en 1976 y en España no teníamos ninguno, entonces, bueno, pues Correo finalmente, tras muchos años de castigo de nuestra parte, pues lo conseguimos bueno, ahora Zafra hace sobre unos 25 años aproximadamente, celebra una actividad que se llama De la Luna al Fuego, que este año National Geographic nos lo ha premiado como la mejor fiesta turística de España. Y bueno, prácticamente dura 10 días y un fin de semana completo se lo dedicamos al ajedrez. De hecho, tenemos un ajedrez viviente, hacemos rutas teatralizadas de Ruy López. Los comerciantes, pues ya se han dado cuenta un poco de la potencia de Ruy López. Y bueno, tenemos un queso que se llama Ruy López. Tenemos un hotel que se llama Ruy López y próximamente van a inaugurar la villa de Ruy López. Al lado de su casa, Sí, de su casa, prácticamente a pues está 15 metros. a 15 metros de la casa de su familia. Entonces, bueno, pues Ruy López va teniendo un potencial muy importante. Y hace unos años el ayuntamiento tuvo a bien crear un rincón ajedrecístico que lo tenemos en uno de los parques de Zafra, en el Parque de la Paz. Y tenemos ahí 12 mesas fijas, un tablero gigante
y posteriormente el Centro de Iniciativas Turísticas realizó una escultura que, bueno, es la única escultura dedicada a un ajedrecista en España, que se es dedicada, por supuesto, a Ruy López, y es la única en el mundo dedicada a Ruy López. Entonces, bueno, pues también tenemos esa estatua, que por cierto, vienen muchísimos visitantes, incluso de Sudamérica, vienen simplemente pues, a conocer la villa de Ruy López. Y como bien has dicho, tenemos un museo, que es el Museo de Santa Clara, que es digno de ver, y tenemos ahí un espacio creado para Ruy López de Segura. Ahí tenemos una Un edición, ejemplar. un ejemplar original de 1561 de Ruy López que se puede ver. Sí que es verdad que tenemos otros, por ejemplo, pues en la Biblioteca Nacional Española pues, de Madrid, ¿no? Tenemos uno, tenemos también otro en el Escorial que es bellísimo con unos bordes dorados en pan de oro, muy bonito. Y bueno, aquí en Zafra también tenemos un tablero que estaba metido en un tablero de papel que estaba incluido en el libro. Pero bueno, tras nuestros estudios, pues hemos verificado que es posterior, ¿no? Que no es de la época de Ruy López. Y luego también tenemos un cuadro que la pintora Aníbal Mallorca pues, hizo hace unos años y lo tenemos también expuesto en ese rinconcito de Ruy López. Y bueno, tenemos la obligación casi, ¿no? De que queremos en unos años pues crear un museo del ajedrez aquí en Zafra. De hecho, muy prontito la Junta de Extremadura va a nombrar a Zafra capital extremeña del ajedrez. Zafra no tiene ningún nombre y bueno, vamos a conseguir que sea nombrada capital extremeña y, bueno, dar un salto más, ¿no? Luego al nacional porque creemos que Zafra pues tiene esa importancia. De hecho, cada vez celebramos más torneos. Tuvimos un magistral que era de un festival de Ruy López y lo hemos vuelto a incorporar también este año, que bueno, vinieron los mejores jugadores del mundo en aquella época y, bueno, pues poco a poco queremos volver y bueno, tenemos un montón de torneos, un montón de actividades que hacemos aquí en Este Zafra. año el primer campeonato de España, aquí en Zafra también. Sí, hemos celebrado en 2025 el Campeonato de España por equipos de ajedrez rápido y bueno, darle a Zafra y a Ruy López, ¿no? Poco a poco lo que se merece. Es una pena que, por ejemplo, Linares hayamos perdido, ¿no? Pues ese torneo, ¿no? Que Linares con lo que fue y, bueno, pues vamos a intentar que Zafra pues vaya subiendo de peldaño cada año y podamos estar en el panorama internacional. Sí, bueno, el tema de Linares, hay una entrevista que Sí, sí, tuvimos la he con visto de Leocho hecho. hace poco Mm. y bueno, ya se ve que puede que vuelva otra vez, ¿verdad? Y en cuanto a Anistal Mayorga, a la cual tengo una estima especial, con ella me refería en el tema de miradas, Ujú. miradas de campeones, Campeones. Sí, con donde los QR. tienen los QRs, por eso sí. Y ya me estuvo comentando lo bien que la habíais tratado cuando estuvo ahí con vosotros con el cuadro. Nada, Estaba muy intentamos contento. tratar en Zafra a todo el mundo muy bien, para que vuelva. ¿Hay alguna relación de Zafra con el Escorial? ¿Tenéis algún tipo de acuerdo cultural o algo, sabes? Bueno, somos muy amigos del club de ajedrez. Bueno, somos íntimos amigos del club de ajedrez, que es Club de Ajedrez Amigos. Ahora no me sé el nombre completo, pero bueno. Y somos muy amigos y, bueno, sí que es verdad que yo he ido allí a jugar torneos. Tuve la suerte de que ellos me invitaron al Escorial, ¿no? Y estuvimos allí, pues, teniendo en las manos, pues, el libro, por ejemplo, de Lucena, de Damiano, de Ruy López, el Jolín, de Alfonso X el Sabio. Entonces, bueno, tuvimos una visita allí muy importante y ellos nos han devuelto varias visitas, incluso a la presentación del libro, Vinieron. pues vinieron. Así que la verdad que con la gente del Escorial estamos encantados y, bueno, estamos trabajando con ellos porque hay un proyecto para hacer un libro de ajedrez sobre los libros de ajedrez tan importantes que tienen allí, además de manuscritos. Ellos también tienen unos estudios muy importantes sobre los manuscritos ajedrecísticos que han encontrado allí en el Escorial. Y bueno, pues queremos colaborar con ellos, nos lo pidieron y, por supuesto colaboraremos con nuestro estudio sobre Ruy López y demás. sí. Y entre los ayuntamientos, ¿sabes si tienen algún tipo de tratado, acuerdo? No, por ejemplo, Zafra lo tiene con Cutro. Mm, Zafra y Cutro están hermanados y en Zafra, pues, creo que fue 2000 y poco fue. Los del Ayuntamiento de Zafra, no sé si 2011 o algo así. Eso también lo hacemos fiesta. Estuvieron en Cutro y estuvieron allí una fiesta, porque allí también se hace una fiesta similar a la que se hace aquí en Zafra. Y hacen un ajedrez viviente y tal, en el que el putino derrota, por supuesto, a Ruy López y lógico. claro, el libro nuestro, pues en Italia no ha sentado tan bien como esperaban, porque ellos, por supuesto, dicen que es Leonardo da Cutri el gran campeón del mundo, después de Ruy López, y bueno, pues le hemos demostrado que no, pero bueno, no pasa nada. Es un poco
se han dejado llevar pues, por el cuadro ese de 300 años después, el cuadro ese romántico, y en el que se da victoria al Putino y ya está. Y con ese cuadro pues demuestra todo lo anterior. Es mejor contar, si cuentas una mentira 100 veces, pues se convierte en verdad. Nosotros, de hecho, Sí, intentaremos alguna vez visitar también Cutro. Y porque, bueno, tiene una plaza oleta allí con un obelisco dedicado Al Putino. al Putino. Entonces, bueno, creemos que fue un gran ajedrecista y de la época, ¿no? Que fue el gran rival de Ruiz López, aunque no hay ninguna partida que demuestre que ganó a Ruiz López. Entonces, pero bueno, hay que venerarlo también como un gran ajedrecista. Entonces, bueno, alguna vez tendremos que visitar la ciudad de Cutro. sí, supongo que además, como suele haber en todas las controversias, eso le da picante y le da importancia, mayor importancia a Ruy López, ¿verdad? Que hubiera unos competidores, y en este caso el Putino, que le diera fuerza, ¿no? Si no sería Claro, paseos por todo el mundo, ¿no? claro. Y evidentemente, como decís, ¿no? Bueno, realmente en aquellos hasta Steinitz, que entonces ya sí que se consideró un campeonato del mundo, ¿verdad? Claro, en Aunque no estaba todavía 1886 la y demás. FIDE, ¿eh? Sí, en 1886. Eso es, 1886, pero hasta entonces que tampoco había una organización como la FIDE que dijera que era un campeonato del mundo, pero bueno, hay consensos, ¿no? Entonces sí que hay un consenso en todas las cortes europeas que decidían lo que se hacía en todo el mundo, ¿verdad? En aquella época, de que Ruy López era el mejor ajedrecista de la época, eso creo que está sin No hay duda. discusión. Eh, que lo de que ganó Il Putino en la corte de Felipe II, pues bueno, muchos lo dan como algo hecho. Vosotros acabáis de decirme que no y que hay documentación que lleva la contraria a ello, con lo cual tampoco hay una constatación de que fuera el que ganó el primer torneo internacional, que es como se vendía hasta ahora lo del torneo del Escorial. Y Steinitz sí que ya fue el primero que disputó un campeonato que, acordado entre ellos y por el consenso de aquella época, se consideró el primer campeón del mundo de la historia, ¿no? Pero lo demás, el mejor ajedrecista de la historia y posiblemente que se le pudiera llamar el mejor, o sea, el campeón del mundo oficioso, yo creo que le pega perfectamente, ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí, De, sí, de total. hecho, Ruiz López demuestra que es el primer jugador profesional de la época, porque sobre todo en su estudio, cómo detalla todo. Además dice dónde se equivocan los otros jugadores. O sea, es alguien muy profesional. Además, Ruiz López también dedica parte, o sea, en su libro, por supuesto, a las aperturas que enumera, pero también al medio juego, también a los finales, porque hay finales muy complicados. Por ejemplo, Rey Torre contra Rey Caballo, él explica cómo ganarlo. O sea, Ujú. estamos hablando del siglo XVI, del 1560. Él explica cómo se debe ganar, cómo son los finales con el peón, si está en columna de torre, si se gana o no se gana, si está el peón en columna de alfil o de caballo. O sea, explica todos esos finales que luego grandes ajedrecistas como Filidor lo cuentan y todo el mundo, oh, es que Filidor, pero es que Ruy López lo cuenta 200 años antes. Entonces, da ahí la importancia a Ruy López y además, sobre todo, con las reglas. Él enumera todas las reglas que hay y, bueno, también algunas reglas de cortesía, porque claro, en 1560 no había reloj y él habla de unas reglas para que el juego no sea muy lento y, bueno, también algunas triquiñuelas, ¿no? Que ya se mencionaban en el libro de Lucena, como poner a tu adversario de cara al sol, o si está en la Eso. lumbre para que su propia mano le dé sombra en las propias piezas y demás, ¿no? Pero bueno, se denota que él era un jugador top y bueno, era el número uno del mundo y él lo demuestra con su libro totalmente. O sea, en las aperturas se ve que lo que profundiza y, claro, nadie antes había hecho eso y tardamos 200 años después, o sea, hasta Filidor, el libro de Ruy López fue el mejor libro de ajedrez que había en el mundo. Entonces, creo que lo deja bastante bien claro. Bueno, el primer libro ruso empieza con una copia Sí, el de... primer libro que se escribe en Rusia es de 1821 y parte de ese libro es una copia del libro de Ruy López. O sea, Hombre, traduce del castellano, aunque hay versiones que lo cogen directamente del italiano, de otras copias de Ruy López. Y la parte que escribe es sobre Ruy López. Así que el primer libro que se escribe en la todopoderosa Rusia, ¿no? Que luego con Karpov, Kasparov y toda esta gente es tan conocido, pero cogieron parte del libro de Ruy López. sí, este tipo de lo que estáis contando, a mí es que esa época de la historia
me apasiona, ¿verdad? ¿Esto lo habéis llevado a los colegios de ahí de Zafra? ¿Habéis hablado con el profesorado y a nivel de la Junta de Extremadura? Eh, ¿Habéis hablado de este tema para que lo tengan en cuenta el alumnado? De alguna manera, Bueno, vamos. con la Junta de Extremadura todavía no hemos contactado, pero bueno, es una asignatura que puede ser una asignatura pendiente. Pero sí es cierto que aquí en Zafra sí nos han pedido colaboración y, por ejemplo, en el cole de mi hijo, pues fuimos a hacer una pequeña charla, por lo menos para que sepan quién era Ruy López, porque muchas veces conocemos todo lo del exterior, pero luego lo que es lo local, Eso. pues no lo conocemos. Y bueno, también con esta difusión de Ruy López, pues queríamos darle valor a su figura aún más, que ya se lo estaba dando un poco, pero más aún y que todo el mundo conozca realmente quién era Ruy López. Y lo hemos comentado muchas veces, que si este personaje hubiese sido inglés o norteamericano, pues tendría muchas Seguro. series de Netflix, tendría 25.000 libros más y muchos aportes que realmente, pues, y una película, por supuesto, que actualmente pues Sin duda. no tiene, pero con este libro, pues la idea es eso, es darle visibilidad y que todo el mundo conozca quién fue Ruy López. También uno de los objetivos del libro es que, como se están digitalizando todas las bibliotecas de todo el mundo, puede que en un futuro alguien encuentre un documento que nos ayude a seguir con la investigación. Por ejemplo, yo tengo pendiente pues viajar a Perú para seguir buscando la tumba de Ruy López, que creo que todavía puede estar allí, entonces es una asignatura pendiente. Y bueno, con la digitalización, lo que te decía, puede que salga un documento que nos aporte más datos sobre Ruy López. Entonces, también queríamos dejar el libro muy documentado con todos los archivos esos en QR para dejar la antorcha encendida para posibles investigadores en un futuro que simplemente con el libro ya tengan toda la información, se puedan descargar todos los documentos y no tengan que hacer la labor de investigación que hemos hecho nosotros, sobre todo con archivos del siglo XVI, ¿no? Claro, porque lo más cómodo era decirlo y dejarlo ahí plasmado, ya está, pero lo suyo es pues dejar toda esa constancia ahí documental y que otros investigadores pues sigan con la investigación. Es decir, es un libro que está cerrado, está acabado, pero que tiene posibilidad de abrirse a nuevas investigaciones. Sí, sí, es lo que iba a decir yo, que yo creo que el epílogo sí que va un poco en esa dirección, ¿no? De dejar Sí. la puerta abierta a algo más, ¿verdad? Sí, por ejemplo, tenemos constancia de que tanto Alonso como Pedro estuvieron viviendo en la ciudad de Puno, que era Ciudad de la Plata, que está a orillas del lago Titicaca. Y bueno, parte de la investigación que hemos hecho en Perú, pues ha estado encaminada en esa zona por si encontramos algún resto de alguna congregación benedictina o alguna tumba sobre Ruy López. Y allí es donde creemos que Ruy López seguramente cuando se dirige a Perú, pues iría seguramente o a Lima o a la ciudad de Puno, porque al final uno va donde se siente más cómodo y si dos de sus hermanos estaban allí, pues qué mejor sitio que visitar allí y tener allí cobijo y ayuda. Muy bien. Yo la verdad es que creo que habéis cumplido el objetivo. Bueno, los objetivos, porque son varios, ¿verdad? Creo que los habéis cumplido sobradamente. Os agradezco mucho el que nos dediquéis este tiempo y bueno, ¿queríais aportar alguna cosa más que no hayamos hablado durante esta conversación? No, yo creo que hemos hablado un poco de todo y nada, ahora sí que es verdad que hay mucho interés con Ruy López a través del libro, está teniendo mucha difusión, se está vendiendo muy bien en Sudamérica, en Italia, en Francia y bueno, con la versión en inglés pues creemos que va a tener todavía más difusión Ujú. y bueno, nos están llamando de ciudades, de torneos, hemos tenido propuestas por ejemplo en Siche que no pudimos ir por la distancia y... Bueno, Zafra está mal comunicada, no tenemos ni avión Sí. ni tren, entonces, bueno, pero sí que es verdad que hemos estado en Sevilla y próximamente pues también lo vamos a... Tren tenemos, pero de baja velocidad. De alta velocidad, no. De baja velocidad, sí. Y bueno, próximamente también iremos a Madrid a dar una conferencia en Madrid sobre Ruy López y bueno, nos moveremos también por varias capitales de España, así que la misión es seguir dando difusión a Ruy López. Sí, bueno, Extremadura y el ajedrez yo creo que hacen una buena ligazón, ¿no? Ahí el Club Magic, por Ujú. ejemplo, es un gran club a nivel internacional, ¿verdad? Y lo tenéis muy cerquita, ¿no? El Sí, Magic. Y de hecho, además tenéis una buena de hecho relación con ellos, ¿no? los dos hemos trabajado para el Maggi con el tema de su programa de ajedrez Saludable. saludable, con el ajedrez terapéutico, ¿no? Con Con Juan Montero Antonio. y con Juan Antonio Montero y con Manolo.
Y bueno, tú has estado un año, ¿no? Ujú, Y yo he un año. estado cerca de 7. O sea que, bueno, Ostras, nosotros tenemos muy buena relación con ellos y, bueno, estamos hermanados con el por Club eso Maya. digo que el ajedrez y Extremadura no. Lo único que tenéis más cerca supongo que será Sevilla para coger el avión y el AVE, Sí, pero sí, lo Sevilla, demás, 140 kilómetros de Sevilla. por Sí. eso, que eso si hay buenas carreteras y por ahí creo que Bueno, hay buenas carreteras. Badajoz también tiene, que tiene 70 kilómetros, tiene también aeropuerto, pero un aeropuerto pequeñito y Sí, no tiene tantos destinos, creo que tiene solamente Madrid y Barcelona. Pero bueno, sí, que también las combinaciones son peores, pero que Sevilla es lo más cómodo, porque al final en 1 hora y 20 o 25 estás en el aeropuerto. eso sí. Extremadura para mí es una tierra muy, muy querida. Desde mi matrimonio hasta aquí, voy casi los últimos años, todos los años voy por lo menos ahí una vez. Y la verdad es que se respira todo. Ahí que se respira Mm. el aire, se respira la gastronomía, se respira la cultura, se respira los paisajes. La verdad es que Extremadura me encanta. Bueno, pues por mí nada más, que muchísimas gracias, que Gracias a espero que ti, nos Muchas gracias a conozcamos ti. alguna vez en persona Sí, por seguro que y hasta supuesto. sí. cuando queráis, aquí estamos para vosotros. Muy bien, muchísimas Muchísimas gracias, ¿eh? gracias. Muchas gracias por todo el lado Hasta que luego. hacéis.